Ok, chicos, la clase de hoy, en semana 10, un segundo para compartirles acá. Listo, nos corresponde sobre habaneros ambientales y las iniciativas de aduanas verdes. Este punto de vista lo vamos a abordar sobre la facilitación, como lo mencioné hace poco, de la facilitación del comercio y la parte de control. Es como el talón de Aquiles porque no se trata de ser tan pura vida y de facilitar todo, o de ser tan tóxico y de complicar todo. Eso dentro de todos los puntos de vista a nivel de aduanas, a nivel de puerto, a nivel de comercialización de tratados de libre comercio, a nivel de negociación con un proveedor independientemente del país, a nivel de ingreso, se ingresa más rápido por Habdeba, se ingresa más rápido por Moín, se ingresa más rápido por Caldera, dependiendo de. La idea es, y el punto de equilibrio que puede sonar como muy sencillo entre facilitar el comercio y controlar el comercio. Como les he mencionado, con la parte de aforos de los DUAs, si un DUA sale siempre rojo o un DUA sale siempre verde. Por cultura al tico le gusta todo fácil y por cultura, no estoy generalizando, nada más lo digo por cultura, tenemos como esa etiqueta, si lo podemos ver de otra perspectiva, la etiqueta de que algunos ven como la parte de facilitación como un posible negocio no legal o no de acuerdo al ordenamiento jurídico aduanero nacional. Esto hace que los justos paguen por pecadores. ¿Qué significa esto? Que el gobierno puede implementar o tratar de implementar o promover políticas de facilitación del comercio, pero por otra parte las personas que están gozando de esa facilitación del comercio están echándolo a perder con políticas ilegales. Un ejemplo, y les quiero decir, y que también lo han visto mucho en noticias, es sobre la piña. Han visto que se han encontrado muchos contenedores con piña, con drogas, y no se encuentran acá, sino cuando llegan a destino, por ejemplo. ¿Han visto eso? Sí, señor. Ok, les cuento como otra perspectiva que tal vez las noticias no lo dan o no lo amplían y no crean mucho en las noticias, aunque puede sonar repetición de la repetidera, pero las noticias, desde la primera clase se los dije, una cosa son impuestos, otra cosa son aranceles. Una cosa es un TLC y otra cosa es un acuerdo regional de asociación que tenemos con la Unión Europea, por ejemplo. Entonces, tomen muy en cuenta eso y tengan como una perspectiva de lo poquito que les he enseñado que yo sé para que vean las noticias desde otro punto de vista. Por ejemplo, con la parte de China, de piña, nada que ver China con piña, pero dije China. No aplica. Con la parte de la piña, los productores de piña, ahí se me va el nombre, que son, por ejemplo, los de Upala, que técnicamente no es piña, sino ananá. La ananá se produce en nuestro país y debe viajar refrigerada. El control de frío que debe viajar la piña, si no me equivoco, son 8 grados. Entonces, la piña en el contenedor que va en el reefer, les voy a nada más exponer la parte de que por qué se presta, ¿verdad? Ya ustedes verán desde qué punto de vista están pagando justos por pecadores y hasta qué punto están aplicando el control y la facilitación. El reefer sale desde planta de producción, llámese finca, en un contenedor refrigerado. Por ser reefer tiene que ir sellado. Los 8 grados deben de mantenerse. La manera de romper ese ciclo del frío puede ser máximo 2 horas. ¿Qué significa romper ese ciclo del frío? Que el tráiler o el cabezal que mueve ese contenedor refrigerado deje de estar conectado a la parte eléctrica 2 horas. En Habdeba anteriormente teníamos conexión a planta o conexión a piso. O sea, habían enchufes en el piso para que esos contenedores refrigerados estuvieran ahí mientras se los cargaba la grúa pórtico al buque y mantenieran 2 horas sin romper esa cadena del frío. Actualmente APM Terminals permite que hay un área específicamente para los contenedores fríos y se conectan a la electricidad y no se rompe esa cadena. ¿Por qué les hablo de la cadena del frío? Les voy a dar ejemplos y no les voy a hablar tanto de lo que les cargué, porque ya en teoría ustedes lo vieron y quiere ver ejemplos aplicados, considero yo. Resulta, y el ejemplo como que
más claro la actualidad de que salen los contenedores refrigerados. La cadena del frío, cuando ingresaban esos contenedores a puerto, se abrían. ¿Por qué? Porque la piña, para que lo entiendan, y se los voy a compartir. ¿Pueden ver el tic ahí? ¿Me Sí, dices? señor. Ok. La piña o la nana, si no me equivoco, 0804. Piña, ajá, 08430. Ok, la piña fresca, en teoría va fresca porque va a dar control del frío. Vean, acá, las demás. Ocupa una nota técnica, es la 35, que es sobre el servicio fitosanitario del Estado. Eso es para la mayoría de frutas, como la piña. Esa, vean que aplica código distinto para import y para export. Esa nota técnica 35, en este caso sería la exportación, la 265, cuando llegaba a puerto, deberían inspeccionar que fuera piña realmente lo que estaba saliendo de puerto. ¿Cuál es la única manera de inspeccionarlo? Anteriormente, hace muchos años, la única manera de inspeccionar o el cumplimiento de esa nota técnica era abriendo el contenedor. O sea, mediante un medio invasivo. Porque se tiene que abrir la puerta del contenedor, romper la cadena del frío, verificar si en todo el contenedor realmente viene piña y demás. Era un tema complicado. Se hacía al azar o aleatorio. Jamás iban a abrir todos los contenedores. Imagínense un contenedor grande, grande me refiero a los de 40 pies, que los contenedores grandes, los chiquitones son los de 20 pies, los contenedores grandes de 40 pies en revisión en puerto. Imagínense para que contextualicen en Habdeba Limón a 29-30 grados a mediodía y ustedes quieren abrir un contenedor de piña refrigerada a 8 grados. El detalle está que se rompía la cadena del frío o se iba a romper esa cadena del frío. Además, la piña, dependiendo de los grados, si va muy fría, se quema y si va muy caliente, se madura. Y eso va para Europa. Entonces, si no tiene la tonalidad de color que les gusta a los europeos, no pagan los $100 que pagan por la piña actualmente. Y ahora con la piña rosada todavía más. Entonces, lo que se inventó es para facilitar nuestras aduanas verdes y la facilitación del comercio y demás, es que desde planta o desde, llámese finca, el contenedor saliera precintado, o con marchamo o con precinto, como lo quieran ver. Técnicamente se llama precinto. ¿Qué es un precinto? Un sello, ya sea de botella o de gasa o de cinta, que se bloquea en la puerta del contenedor, asegurándose mediante un consecutivo o un número consecutivo, asegurándose que el contenedor MRK2 492530 sale de la planta en Upala y va para Limón con ese mismo precinto. Llega a Limón, el precinto está limpio, o sea, no ha sido adulterado y más, y esa carga sale hasta el destino que sea Europa, por ejemplo. Entonces, si la carga salió con cocaína desde Upala, llega hacia Europa porque la cadena de frío no se rompe y hay una facilitación del comercio de nuestras aduanas verdes para que salga así. Es decir, profe, pero ¿y el control que debe haber? El control se debió hacer, o se debió haber hecho, o se debería hacer hecho en planta de producción, cuando se le coloca el precinto al contenedor. O sea, la droga venía de planta. Me están grabando, no puedo decir eso. Entonces, resulta, si lo ven así, para que vean la perspectiva de lo que se mueve a nivel mundial y nuestro país, igual que cualquier, llámese potencia, aunque seamos país tercermundista, en el 90 y, si buscan información ahí, China nos donó, cuando estábamos con lo del puente de Guanaca y demás, nos donó también, y el estadio, bueno, el estadio fue, Taiwán fue lo del puente. China nos donó unos escáneres, eso fue en el 2008, si no me equivoco. Y desde 2008 a la actualidad, los escáneres que donó China no se utilizan. Ahora que estamos implementando los escáneres de APM Terminals, todo el mundo, como dicen, está súper estresado porque los escáneres de APM Terminals funcionan aleatoriamente y hay que pagar, si no me equivoco, $34. ¿Qué es el detalle del escáner? El escáner es un medio no invasivo. Entonces, por los lectores laterales y de tope,
puede escanear o hacer una lectura del contenido de ese contenedor específico mediante sombras y tonalidades, entre más oscuro y demás. Si me equivoco, funciona a 2D. El actual de App Terminal no funciona como, no piensen que es como un escáner como el de los ultrasonidos actualmente que utilizan para detectar un bebé, sino funciona a 2D. Entonces, mediante sombras y demás y tonalidades como los del aeropuerto, digamos. Entonces, esos escáneres, valga la redundancia, verifican o escanean ese contenedor. El detalle es que la gente no le estaba gustando. ¿Qué gente? Háblese plantas de producción, háblese los duros de nuestro país. Se dejaron de utilizar desde el 2009 o 2008, si no me equivoco. Al dejar de utilizarse, se volvieron obsoletos. ¿Por qué? Porque utilizan un software especificado y además el hardware, o sea, la implementación de las herramientas que tiene, debía venir un chino a explicarnos cómo funcionaba el escáner. Y el software, aunque fue donado el equipo, todo el hardware, debía actualizarse constantemente. Entonces, si dejamos de utilizar algo, en este caso los aparatos de escáner, se desactualizaron y se volvieron obsoletos. Luego de un tiempo, esos escáneres se pasaron al servicio FITO y demás, pero se dejaron de implementar desde ese punto de vista. Actualmente es por eso que se han aumentado las detecciones. No es que estamos siendo más eficientes y estamos controlando más, sino que simplemente estamos descubriendo el agua tibia, porque anteriormente no teníamos una inspección no invasiva de esos contenedores. Para que vean desde otra perspectiva las noticias que vemos en la TV y entiendan por qué ahora sí se están detectando, o los escáneres que tiene App Terminals. Los de Hubdeva, creo que esos escáneres están en Hubdeva. Yo Hubdeva no voy hace como 5 años o más, entonces estaban ahí, obsoletos, pero no los estaba implementando. Estaban, como les digo, en el servicio FITO, y es parte de la perspectiva que les quiero comentar sobre facilitación y control de aduanas, de ese punto de vista. ¿Qué opinan de eso que les comenté? ¿Tenían como la noción de por qué era así o pensaban nada más que se cargaba la cocaína en puerto? Sí, que se la agregaban. O sea, No, yo nunca he pensado que estaba en puerto, siempre he pensado que salía, pues, en algún punto desde que salía el contenedor, desde que se cargaba la mercadería en o sea, inicio. Pero, ingresar cocaína en un contenedor en puerto es como ir a Price o ir a Mega Super y agarrar una bolsa de arroz y echársela aquí, o ir a Exacto, me parece Walmart se dar difícil, o cuenta. sea, ya tenía que llegar. O sea, creo que les reitero, tal vez es que es por eso que yo iré a trabajar, me encantaría, ¿verdad? Trabajar en la DGA, en el departamento de riesgo así, o sea, porque habría que descubrir el agua tibia. Segundo, el contenedor sale de planta, X planta, por mencionar ningún tipo de producción, en este caso estamos hablando de la nana, sale de planta, desde que sale el contenedor de planta hasta puerto, la mayoría de los contenedores, bueno, técnicamente el chasis, o sea, el cabezal, el 99.9% tienen GPS. O sea, ese contenedor está siendo logueado o escaneado o rastreado con sistema de posicionamiento global, desde planta hasta puerto. ¿Por qué? Por control de tiempos, por seguridad y demás. Entonces, ese contenedor, si se mantiene en ruta y la ruta dura 1 hora y ese contenedor duró hora 30, de algo está raro. ¿Qué Si no hay pasó? justificación legal de presa, efecto mecánico o algún tipo de error y demás. pero, profe, ¿Sí? también está, bueno, si mencionaran la empresa donde trabajo, ¿verdad? Este, hay una, es que no sé cómo se dice, agencia, bueno, no sé, se me olvida cómo se dice proveedor. Dígame, la carga debería salir de nosotros directo, no sé, a El Salvador, pero esa persona lo que hace es que nos manda un camión, nosotros le damos toda la mercadería, dígame, que dan tarimas, no sé, entonces se lo mandamos a ella y luego ella lo coloca allá donde va a ir todo ¿cómo se llama eso? Cuando van todos juntos, varios clientes, Consolidado. 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 Entonces no precisamente sale de planta. Yo lo doy el marchamo y todo, yo se lo mando, pero en un sobre. Ejemplo, ya sea con mi chofer o con alguien que ella envía. Pero entonces ella sella la mercadería, no sé, en tarimas y luego lo consolida en la empresa de ella. Ok, para no mencionar nombres, ¿esa exportación es refrigerada? No, o A ver, sea, solo sucede cuando es refrigerada. tengo entendido que la única manera de que salga la carga presentada desde planta
es la refrigerada, Intel, que es de los duros de nuestro país. Intel tiene hasta control de policía de tránsito, una fábrica que está en zona franca y es privada, tiene control de policía de tránsito de nuestro país para que muevan las cargas. Mm. Intel, creo que, ay, ¿cómo se llama esa gente? Pero a lo que me refería era eso, que, bueno, para mi concepto, ya que he visto esa parte, yo pensé también como usted, que desde la planta salían cosas, ¿verdad? Por lo del marchamo, duda, lo demás que lleva, pero también está ese otro caso que ahora recuerdo que hacemos y que ahí no precisamente desde plantas se hacen cosas, también puede ser allá, digamos, el consolidado donde ella lo hace. Sí, no, sí, correcto. En este caso, con lo que les estoy comentando, con el caso de la piña, así pasa en la mayoría de los casos. No todas las plantas están avaladas para que salga el contenedor precintado o marchamado, como les dicen. Desde origen, me refiero planta en X lugar en nuestro país hasta puerto. Porque en este Profe, caso, el ejemplo, sí, señor. no, Perdón, lo sigue. único, bueno, perdón. No, no, bueno, quiero No, decir que una empresa que se llama Allergan, que está en Heredia, también ajá. envía los Alergan. contenedores precintados. Sí, esa. Y hay otra todavía, que un muchacho hace poco, ahorita me Pero acuerdo. presentados, ¿cuál es? ¿El que es el que es naranja con blanco o como tipo gasa? Ok, bueno, yo tengo, pero no los tengo aquí, los tengo en la casa. Todo chusma. ¿Qué No, yo hace en la tengo, casa, profe? ay, que he ido a lugares y me los han dado. Ok, hay varios tipos, es que todo el mundo les dice marchamos, pero Ah, una cosa bueno, es un bueno, si marchamo, usted me dice marchamos, sí, los una míos cosa son es un celestes, porque marchamo, es de zona ajá. franco. Ok, una cosa es un marchamo, otra cosa es un precinto, ¿verdad? Ok, los precintos hay de gasa, de tambor y de botella. Esos Ah, yo precintos, uso botella. Ajá. mm, Ah, ya, está bien. Ya voy entendiendo cómo está la cosa. Profe, ¿cuáles son los anaranjados? Los de botella, ¿cierto? yo también Yo no tengo sé qué uso. gasa, yo también tengo de gasa. Sí, el color es indiferente, la cuestión es la forma. El de botella, digamos que es el más seguro, aparte del bloqueo en sí, porque el de gasa es que hay gasa plástica y gasa metalizada. El de botella es que el interior es de metal, entonces cuando se bloquea, la única manera de abrirlo, no es romperlo, es cortándolo con una cizalla, una herramienta de metal, del Ajá, exacto. 8204, si no me equivoco. Entonces, es la única manera. A diferencia de los de gasa es como un precinto plástico que utilizan para organizar los cables de la PC, digamos. Entonces los que hay en cada casa. Entonces uno Profe, puede adulterar esa gasa. Ajá. yo había entendido un ejemplo, cuando yo uso el de zona franca, es el celeste. Pero dejamos de usar el anaranjado. Bueno, hay una empresa que él mismo me da él me da el naranja, perdón, es el de botella, porque dice que ese es el que le sirve para internacional. Esa parte yo nunca la entendí, nunca la pregunté tampoco. Y también me han explicado como que los de gasa es como cuando es de un lugar al otro, porque eso se rompe fácilmente, algo así, ¿o no? Ajá, un tránsito. Ajá. Es que una cosa, cuando hablamos de Ah, móviles, bueno, bueno, el ya nos tránsito. desviamos un poco del tema. Una cosa es un internamiento a nivel ya de import y otra cosa es movilización de zona franca a zona franca. Ah, Algunas ya movilizaciones, entendí. algunos tránsitos que uno hace no utilizan precinto, entonces, o marchamo, no utilizan marchamo. Otras sí, es que dependiendo del tipo de movilización. Para a nivel general, para que todos entendamos, las movilizaciones es como la palabra misma lo dice, movilización es el movimiento de cargas o de mercancías desde una zona franca X a otro parque industrial, de no sé, de X terminal a otra terminal. Eso es una movilización interna. Si ustedes quieren importar bajo el régimen de zona franca, sí tiene que venir marchamado porque esa carga ingresa a nuestro país y luego se moviliza a la zona franca respectiva, independientemente si lo hacen anticipado o no. Bueno, el Mm, punto, regresando a lo que estábamos hablando, es eso, digamos, no siempre las cargas salen desde marchamadas desde origen, eso es dependiendo de, así que varía mucho. Eso desde el punto de vista de facilitación y control, que hoy yo estoy a favor de la facilitación, pero es un tema delicado. Esto, si los que tienen hijos tal vez lo sepan, o veámoslo desde el punto de vista de hijos con nuestros padres, los que tienen la dicha de tenerlos vivos, que cuando uno estaba muy joven, uno decía, déjeme ir a tal lugar, y los padres, no, a ese no. Y a la otra le decían, déjeme ir, y sí le decían
que podía salir, pero tenía que regresar a 1 hora. Eso es un tema de control y facilitación desde el punto de vista de aduanas. Por ejemplo, no puedo dejar que todas las cargas ingresen libremente, pero tampoco puedo controlar ni hacer la apertura de contenedores en puerto. Los rayos X o los escáneres son lo mejor de lo mejor bajo medios no invasivos. Busquen ahí bajo el acuerdo de facilitación que Costa Rica está inscrito en la OMC, Acuerdo de Facilitación del Comercio, sobre medios no invasivos para revisión de cargas en puerto. Entonces, si tienen un chancillo de leer ahí, es un tema muy, muy interesante como para una tesis, facilitación del comercio, medios no invasivos. Entonces hay mucha info que pueden encontrar sobre ese tema, por ejemplo. Entonces son temillas como que muy, muy interesantes y le llaman mucho la atención, independientemente si hay contrabando o no, porque contrabando, es más, se los pongo así, digamos, el tema de drogas no es que lo esté ocultando a simple vista o lo esté aprobando. Al contrario, la verdad, cero rechazo con las drogas. El detalle está que a nivel mundial, aunque vemos, busquen información y verán, para que vean que no les miento, tengan chance. O sea, lo que mueven a nivel mundial no son las drogas. Lo primero que trafican las personas, y no puedo decir traficamos porque no, pero lo que se trafica a nivel mundial, en primera instancia, son las armas. En segunda instancia o segunda posición, es la trata de personas. Y si no me equivoco, las drogas están como en tercero o cuarto. O sea, entonces, las armas es lo que más se trafica a nivel mundial. Y ustedes cuántas noticias ven que se encuentran cargamentos de armas. Aquí lo que sale es que se roban las armas del Ministerio de Seguridad, digamos. Eso es lo que sale aquí. Pero lo que se trafica a nivel mundial, número 1, son las armas. Segundo, la trata de personas, lastimosamente y negativamente, es un tema doloroso. Y tercero, las drogas. Entonces, aunque veamos más noticias de drogas, tercera posición en cuanto al tráfico de mercancías, digamos. Entonces, y aclaro, no lo estoy como que facilitando, no lo estoy como que generalizando, sino que es lo que pasa actualmente. El punto de vista desde otra perspectiva o de otro análisis es sobre nuestras aduanas verdes. Actualmente, bajo la licencia que, si no me equivoco, esa señora se llama Isabela Bendaño, me corrigen ahí alguien en San Google, que es la que promovió el gobierno digital. O sea, la tesis, o no tesis es la palabra correcta, la metodología o la implementación de gobierno digital en Costa Rica, creo que la madre del gobierno digital en Costa Rica se llama Isabela Bendaño, o se me va el nombre exactamente, es una señora muy buena nota, bajita, pero aporto. Esa señora promovió o ha promovido durante todos estos años el gobierno digital para promover el carbono neutral 2022 de Costa Rica, que hasta lo tengo entendido no lo vamos a cumplir en el 2022 y se postergó la fecha. Si alguien la maneja, ¿cuál es la fecha postergada para el carbono neutral de Costa Rica? Me la pasan ahí porque no la tengo. Ok. El carbono neutral lo que permite es la implementación de las aduanas verdes. Eso es de otra perspectiva. Ahora nosotros estamos hablando del nivel de ingreso de mercancías que no sean dañinas y demás. Les voy a hablar sobre esa parte más tarde. Pero lo que quiero mencionarles es sobre la digitalización y hasta cierto punto, digamos que el COVID-19 ha mejorado o ha implementado la digitalización de lo más que se ha podido y ha reducido, ha casi que eliminado, uno, el uso de plástico de un solo uso, la utilización de plástico de un solo uso, perdón, el uso del papeleo, la movilización de personas a centros de distribución, la movilización de personas a ventanillas únicas de consulta, todo se hace digital, los permisos se hacen digital, los trámites se hacen digital. Más hay un sistema que lo vemos en el módulo 3, se llama BUCE, que es de Procomer, BUCE, V-U-C-E, el acrónimo BUCE, se llama Ventanilla Única de Comercio Exterior. BUCE es una ventanilla digital. Físico también hay en todos los aeropuertos, o sea, para que más o menos me entiendan, cuando van al aeropuerto y físicamente ustedes en una ventanilla pagan los impuestos de salida, eso es una BUCE. ¿Por qué? Porque están hablando de exportar. ¿Quién se está exportando? Ustedes, el turismo, por ejemplo. Ustedes exportan acá, pero es el turismo que ingresa a otro país importándose. Entonces, eso es una ventanilla única para agilización del comercio, para
facilitación de trámites, para evitar utilizar el papel, para avanzar en nuestras aduanas verdes. Desde otra perspectiva, y mucho que lo que mencionan, por ejemplo, los acuerdos de el comercio y demás, es para el ingreso de mercancías. Por ejemplo, las computadoras, que recuerdan que no son computadoras, deben de cumplir con notas técnicas. Se los voy a compartir por aquí. Si no me equivoco, la computadora del 8471, ¿verdad? Ajá. Las computadoras, les voy a reducir esto. Las máquinas para el tratamiento y procesamiento de datos, véanlo aquí. ¿Pueden ver el TICA? Sí. Ya se me durmieron. Les No, pongo aquí ejemplos estamos. prácticos. Ok, les pongo ejemplos prácticos para que no sea tan aburrido. Y vean como que a qué aplica las aduanas verdes, la facilitación y el control y demás. Entonces, estas son a 10 dígitos las laptop, netbook o notebook. Ok, las usadas inservibles y las demás. ¿Cuáles son las demás? Las que están nuevas. Las usadas nuevas o inservibles deben de cumplir con documentos obligatorios. ¿Cuáles? La 269 para importarse. Esa 269 para importarse es para la mayoría de mercancías digitales o eléctricas o máquinas digitales o eléctricas que sean usadas. No para todas, como les dije. Es un poco extraño porque, por ejemplo, quieren importar una televisión usada y no lo ocupan. Pero quieren importar una calculadora usada, sí lo ocupan. Entonces es extraño. Una calculadora usada, de las de bolsillo, aunque sea sí, chiquitona, y es usada, ocupa aplicarse esa nota técnica 269. Y un televisor usado de 65 pulgadas no lo aplica. Entonces son cosas como que extrañas. Pero eso ya es parte de... Esa 269 lo que promueve es que ingresen o motivan para que ingresen mercancías nuevas a nuestro país. El ejemplo más claro son los vehículos. El vehículo o los vehículos en nuestro país, entre más años de antigüedad, háblese del 2021 para atrás, entre más años tengan, pagan más de impuestos. Y son impuestos que algunos, por ejemplo, no es que pagan 13 y 25. Entonces, de 2021 a 5 o 6 años, si no me equivoco, dependiendo del vehículo, pagan 53, 47, 53, dependiendo del tipo de vehículo. Y los de 6 años o más pagan hasta 85%, 90%. Entonces, un vehículo que les cueste en Panamá muy bonito, no sé, bueno, aquí es país, en estados o random, que les cueste 5 millones, y aquí ustedes dicen, aquí no, aquí el vehículo vale 7 millones, pero el vehículo les costó 7 millones afuera, y para importarlo multipliquen 7 millones, para tener una prox, por 93%, y mejor ni lo sacan del país de origen, ¿verdad? Entonces, son ciertas cosas que promueve nuestro país, la exoneración para vehículos eléctricos, para promover de nuevo las aduanas verdes, todo esto se engloba al carbono neutralidad que promueve el mundo y que es más que necesario, Necesario. es sumamente justificable y obligatorio. O sea, es por eso que igualmente el tema de las normas no son normas, sino ya debe convertirse como un reglamento. Entonces, hay normas morales que no son de obligación. O sea, las normas no son de obligación o aplicables obligatoriamente. Los reglamentos sí, porque los reglamentos son la mano derecha de toda ley. O sea, siempre que se promueve una ley, se promueve un reglamento por default. Entonces, el reglamento es de aplicación de una ley. Las normas no. Es por eso que hay normas de cortesía, por eso que hay normas de conducta. Y hay reglamentos internos de aplicación de conducta y ley de aplicación de procedimientos. Esas son las diferencias entre una norma y un reglamento. O sea, para mí el carbono neutralidad de un país debería ser un reglamento con una ley. Hay especificaciones de prohibición de plásticos de un solo uso, por ejemplo, o ahorrar electricidad, o aplicación de tarifas más altas a los máximos consumidores de electricidad o de kilovatios, y los que consumen más litros también se les aplica una tarifa más elevada, pero debería ser una ley con reglamento y no una norma, como lo aplicamos prácticamente al día de hoy. ¿Qué opinan? Cri, cri.
¿Qué opinan de, cómo se llama? Alerta aeropuerto. Sobre el control de filtración. Esa alerta aeropuerto es medio falso, ¿verdad? Digamos, pero para que tengan una perspectiva. ¿Qué opinan Las, de todo lo que les dije? las aduanas libres es como, Perdón. como todos los cuidados que se hacen para las aduanas, o sea, todos los controles, todas las cosas buenas, por decirte algo. ¿Correcto? ¿Verdad? Como reciclaje, un ejemplo, algo así, esas cosas. Bueno, reciclaje, no, ¿cómo se llama lo verde? Se me olvidó. Zonas verdes. ¿Qué más, chicos? ¿Qué opinan sobre dejar ingresar todo, dejar salir todo? ¿Han leído un poco, bueno, volviendo al tema, han leído un poco sobre la nueva implementación? Yo sí tengo como algo que decir con eso, porque Opinen. es un poco complicado. Es un poco complicado por varias cosas, porque me han pasado cosas un poco extrañas que uno dice como, manda huevo. Y hace poco el tema fue que un señor quería traer una sonda y eso tiene una nota técnica. No se puede dejar pasar una sonda médica para el hijo, que la necesitaba porque aquí en el país no había y la caja le dijo que la fuera a traer, que la trajera, ¿verdad? Que la comprara y la trajera. Pero y no sé a quién se le metió entre ceja y ceja no dejarla pasar, ¿verdad? Por la nota técnica y los permisos tan tediosos que tiene y al final el señor no pudo traer eso y se le murió el hijo. Entonces, ¿verdad? No se ría. Es demasiado complicado y no lo estoy inventando porque el señor me contó. Es lo mismo con las llantas y Ok, los perfumes, o sea, son cosas que por más que usted trate de ayudarle a alguien y no cumple con los permisos que están pidiendo o las notas técnicas que a veces son un poco como tontas también, y a pesar de que se hagan cartas y demás cosas, yo entiendo, digamos, que no se deje pasar todo, ¿verdad? Porque hay gente que lo usa para otras cosas. Sin embargo, en temas así, sí uno siente como impotencia porque simplemente no les dio la gana de hacerlo. ok. Tomás, una pregunta. ¿Esa sonda entonces él la mandó a comprar como por courier o un paquete pequeño? ¿O cómo La la mandó a impactó? traer el correcto, pero Ok, cayó en una foro rojo. O sea, cayó en una póliza roja y no hubo manera de sacarla de ahí, ok. ni casi pidiéndole permiso al Papa, ¿verdad? Les voy a comentar algo, porque yo en la otra empresa sí manejaba mucho courier o compras pequeñas, compras por internet para hablar técnicamente hablando. Ok, técnicamente hablando, a esas compras por internet vamos a llamarle ahora en adelante para hablar el lenguaje técnico de nuestro curso, courier o empresas de entrega rápida. Yo manejaba mucho courier. Ok, el detalle de los courier es que, por ejemplo, la madera generalizan y pueden aplicar lo mismo para importación, por ejemplo, de tucas de madera, una nota técnica que es la 35, y si ustedes compran por internet una cuchara de madera decorativa, deben aplicar la misma nota técnica. Entonces, unas tucas de madera que cuestan $18,000 con una nota técnica que vale como 40,000, no pasa nada. Pero ustedes compran en Wish una cuchara de madera de $0,5 para una nota técnica que vale como 15,000, proporcionalmente hablando, y mejor dejan el paquete botado. Eso es en cuanto a la proporcionalidad y racionalidad de nuestras leyes, por ejemplo. Resulta que dependiendo de ustedes cómo declaren las mercancías, y se los voy a decir porque no va a tapar el sol con un dedo, esa sonda yo la pude haber clasificado como una manufactura plástica de la 3926, no como una sonda específica. Entonces la gente lo que hace es declara otra factura, la declara bajo una partida, bueno, en este caso, desde el punto de vista, una subpartida 3926, que es de no riesgo, la clasifican ahí y sale verde el 99.9% de las veces. Sea una persona nueva, sea una empresa que todo le salga rojo, importa 3926 y sale verde desde esa perspectiva. Hay Sí, ciertas cosas. de hecho esa venía como base de plástico, pero cayó en ese aforo y lo revisaron, entonces no coincidía la factura con cuando hicieron el previo. Okay, el detalle es por la clasificación.
por ejemplo. El 99, por ejemplo, yo exporto bastantillo. La mayoría de exportaciones salen verdes. Hay ciertas cosas que se pueden exportar y siguen saliendo verdes. Por ejemplo, las marítimas es sumamente fácil, las aéreas no, porque pasan por escáner. Entonces, lo marítimo, creo que un día puedo mandar, o sea, algo no legal y sale verde, porque es marítimo y es por la clasificación, a diferencia del aéreo que es con escáner y demás. También les quiero mencionar, por ejemplo, lo que mencionaba Tomás de las llantas. Las llantas en nuestro país deben de cumplir, creo que las llantas es la 12 y 9, ¿no? Dependiendo de, o las llantas usadas y demás. En teoría, todo es permitido para facilitación y de importación, nada está prohibido, excepto las armas y los químicos y las bombas nucleares y demás. Pero las llantas usadas están prohibidas en nuestro país de importación regular. O sea, Costa Rica con el resto de socios comerciales. Pero resulta que nuestro país tiene un TLC CAFTA que es realmente entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana. Todo el mundo dice TLC con Estados Unidos, pero implican todos esos miembros. Entonces, todo Centroamérica, creo que Panamá no está formando parte del CAFTA. Voy a verificar. República Dominicana y Estados Unidos. Y eso todas las subcolonias de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, resulta que bajo una cláusula del CAFTA, yo puedo importar, aplicando la partida del TLC, llantas usadas. Y esas llantas usadas las importo bajo el CAFTA y pasan libres porque no aplican la prohibición de las demás mercancías que no amparan el CAFTA, digamos. Entonces, ojalá que cuando veamos los temas de los TLC les pueda explicar todo lo que se pueda, pero son cosas de leer y leer mucho el TLC y ver qué aplica realmente y qué no aplica, digamos. Entonces, si usted me dice, no puedo importar llantas, yo, pero las traigo con CAFTA y nadie me puede decir nada, aplico un TLC. Creo que me va a dar chance de explicarles esto. Hay un triángulo en cuanto a principios de legalidad y de derecho que se llama la pirámide de Kelsen. Ya se las explico. Ya se va a cortar el... Estoy hablando mucho, les está interesando, pero ya se va a cortar la clase. Ya regreso para explicarles eso. Bueno, chao. Chao.